tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que está muy atento a las necesidades de la comunidad universitaria y también de la sociedad en general para actuar en distintas circunstancias que se van presentando. Durante estos 6 meses de pandemia hemos aprendido distintas acciones que nos han ayudado a prevenir el contagio de la enfermedad de COVID-19. Hay algunas otras medidas que debemos ir adaptando de acuerdo a los cambios y a los avances que ha ido teniendo la ciencia, y también seguramente hay algunas otras medidas que podemos tomar con el próximo llegada de la influenza a nuestro país. De esto y más estaremos conversando durante los próximos minutos con especialistas universitarios y miembros de la comisión para atender la contingencia por COVID-19 de nuestra universidad. Además, tenemos cultura, otros reportajes y además viajaremos hasta Los Ángeles para conocer historias que se viven del otro lado de la frontera con Flavio Florencio. Y como todos los días, comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país y para hacerlo actualizamos este semáforo epidemiológico por COVID-19. Recordamos que 15 estados continúan en naranja, mientras 16 están en amarillo y únicamente uno está en color verde, que es Campeche. Vamos enseguida con un resumen inicial. Son cerca de 1.9 millones de vacunas, si no me equivoco, y son principalmente para los grupos vulnerables, niños y niñas mayores de 6 meses y menores a 5 años, ¿es así? A 6 años, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades, que van a ser los grupos prioritarios en quien se ponga casi el doble de la vacunación que se puso el año pasado. Es que la vacuna contra la influenza en algunas personas, es una proporción francamente pequeña, puede producirles dolor en el momento de inyectarse, muy pocos lo presentan, puede provocar fiebre durante un día, a veces quizá 2, puede provocar algunos síntomas en versión menor en cuanto a intensidad y duración, semejantes a los de la forma leve de la influenza, pero no puede producir la vacuna contra la influenza la enfermedad que está diseñada para prevenir. No vamos a dejar de apoyar y de invertir en los estados. Los apoyos adicionales, pues esos van a depender del presupuesto. No vamos, lo he dicho, a limitar nada a los gobiernos estatales, municipales, todo lo que les corresponde por ley se les está entregando. Como usted sabe, de todos los estados en la frontera, la Secretaría de Salud determinó que estén en amarillo todos salvo uno, que es Nuevo León. Entonces tenemos que esperar a que el semáforo se mueva, porque eso es lo que convenimos con Estados Unidos. O sea, no podríamos levantar esas medidas cuando nuestro propio mapa dice que tiene que haber ciertas restricciones. Y en un esfuerzo porque las vacunas, cuando estén listas, por supuesto, todas estas dosis lleguen a los más necesitados, es que la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con un consorcio norteamericano, han dado a conocer que estarán trabajando en colaboración para que al menos 200 millones de dosis de esta vacuna lleguen a los países más pobres de todo el mundo. Vamos enseguida con un resumen internacional para conocer cómo están moviéndose las cifras durante las últimas horas a causa de la enfermedad de COVID-19. Reino Unido registra 7.143 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, su registro diario más alto desde que inició la pandemia. Los Países Bajos reportan un nuevo récord de infecciones diarias con 3.294. Rumania registra un nuevo récord de infecciones diarias, sumando 2.158 en las últimas 24 horas. Argentina reporta 13.477 nuevos casos diarios, con lo que suma 736.609 infecciones. México suma 4.446 nuevas infecciones y 560 nuevas muertes en las últimas 24 horas,
para un conteo de 738.163 contagios y 77.163 fallecimientos. En el noroeste de Inglaterra, entran en vigor nuevas medidas más estrictas por coronavirus. Entre ellas se prohíbe la socialización con personas ajenas al hogar y de no cumplirlas se cobrarán multas de 6.400 euros. El gobierno de España amenazó con hacer lo que haga falta si el Ejecutivo de Madrid no toma medidas contundentes para frenar el avance descontrolado de la COVID-19 en la capital. Holanda adopta un nuevo plan riguroso para limitar los contactos entre personas. Se aconseja la vuelta al teletrabajo y se establece un máximo de 3 invitados en casa. En Nueva York, debido al abrupto aumento de la tasa de contagios, se impone el uso obligatorio del cubrebocas y se multará a las personas que no lo utilicen. Israel extenderá su cuarentena por coronavirus por 3 semanas más. Los nuevos resultados de un ensayo clínico de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer en BioNTech han demostrado que el pinchazo puede inducir una respuesta inmune robusta contra el coronavirus. Pues sí, como acabamos de ver, día con día la naturaleza nos enfrenta a nuevos retos. Afortunadamente, la ciencia, el conocimiento científico está ahí para podernos guiar, no siempre relacionado, por supuesto, con temas de salud, como lo estamos haciendo desde hace ya varios meses. Hoy, como todos los días, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas resuelve sus dudas y nos hace comentarios en torno a la prevención y al cuidado de personas por COVID-19. Hoy, en particular, se refiere al lavado de manos y a la cercanía que podemos tener con pacientes con COVID-19. Buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Nos dicen ahora, si vivo con mi pareja y ella sale positivo en la prueba de sangre, ¿necesariamente me contagiaré? Recordemos que no existe prueba de sangre para la detección del coronavirus. La única prueba que sirve para detectar la presencia del virus es una prueba molecular que se conoce como PCR. Para esto se toma una muestra de la nariz o de la garganta con un hisopo y por una reacción de PCR se detecta la presencia del virus. Si alguien sale positivo en esa prueba, significa que está infectado con el coronavirus. Las personas que lo rodean no necesariamente serán infectadas, pero tenemos que tomar las precauciones ya recomendadas. La persona infectada debe aislarse lo más posible del resto de las personas. Los demás deben tomar las precauciones de siempre, mantenerse aislados, usar mascarilla y lavarse las manos frecuentemente, evitando tocarse la cara con las manos sucias. Otra pregunta de nuestro público es, ¿por qué si yo me lavo las manos bien en mi casa, me recomiendan que me las lave frecuentemente? Bueno, ya hemos comentado que lavarse las manos es para evitar que llevemos virus que pudimos adquirir en superficies contaminadas a nuestra cara. Si usted no sale de su casa, probablemente no haya virus que se vaya a contaminar en sus manos. Pero lavarse las manos frecuentemente es un hábito de higiene muy útil que prevé no solo la COVID-19, sino muchas otras enfermedades. Por eso se recomienda que se lave las manos siempre, frecuentemente. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Y bueno, sabemos que la pandemia no está controlada, está lejos de terminarse y al mismo tiempo en nuestro país se espera ya que durante las próximas semanas comience la temporada de influenza, lo cual podría generar pues quizá mayores riesgos y lo que sí está generando es algunas dudas y preocupaciones no solamente entre la población, sino entre las autoridades sanitarias. Para hablar de estos y otros temas, esta tarde me da mucho gusto saludar de nueva cuenta en este espacio a una cara conocida, a uno de los rostros que ha estado muy presente, que es uno de los voceros de la Comisión para la Emergencia por COVID-19 de la Universidad, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien también es médico de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Hola Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Gracias por invitarme otra vez.
Pues gracias, estamos aquí de nueva cuenta. Quizás hace 6 meses no lo hubiéramos planeado, ni mucho menos esperado, pero siguen surgiendo dudas, muchas que hay que reiterar, algunas otras que hay que renovar, y justamente para eso estamos en este espacio de TV UNAM. Así que si estás de acuerdo, doctor, podríamos empezar hablando de esas conductas que hemos adaptado como imposibles de sustituir y que debemos comenzar a hacer en este momento. ¿Cuáles son esos hábitos que debemos comenzar a cambiar? Porque la ciencia ha avanzado y hay muchas medidas que debemos ir retomando y algunas, por supuesto, reiterando. Pues mira, cada vez hay más evidencia que apunta a dónde están los riesgos, y definitivamente los riesgos de contagios más relevantes están, en primero, al contacto directo con un enfermo, en segundo, al contacto cercano con una persona que sea asintomática o que esté enferma, y el tercero podría ser justamente en espacios cerrados a través de aerosoles que se generan cuando hablamos, tosemos, estornudamos, y que se pueden quedar en nubecitas pequeñas de saliva que no alcanzamos a percibir, pero que si alguien tiene el virus, ahí lo va a dejar y lo vamos a adquirir. Entonces, si nos fijamos en esos riesgos, también podemos pensar en las soluciones y en cómo evitarlos, ¿no? Que básicamente va a ser el uso del cubrebocas en todo momento al salir de casa o incluso al convivir con un enfermo en casa, la higiene de manos muy frecuente y la sana distancia. Si logramos todos aplicar estas medidas el más tiempo posible, vamos a evitar contagios y vamos justamente a frenar la epidemia en las comunidades, que es finalmente donde se deben de detener las epidemias como estas. Reiteramos entonces el aire como el principal medio de contagio y por supuesto el uso de cubrebocas es la principal herramienta. Hay incluso en ese sentido dudas sobre si se debe utilizar cubrebocas en espacios al aire libre como parques a la hora de salir a hacer ejercicio, de salir a pasear a las mascotas. ¿Qué sucede con este tema, doctor? Pues justo ahí depende de la interacción que vaya a haber o de la cantidad de gente que haya en el sitio. Probablemente uno piense que uno va solo y que no necesita el cubrebocas, pero se va a estar cruzando con personas o incluso va a llegar a coincidir con varias personas en el espacio público. Ahí sí convendría traer el cubrebocas, sobre todo porque se podrían confiar todos de que están en una situación de bajo riesgo y convertirla así en una situación de alto riesgo, ¿no? Yo he visto gente que sale a pasear a su perro y de pronto son 5 personas juntas platicando ya 10, 15 minutos y todos creen que no hay riesgo porque están un poquito separados o algo así. Entonces, ahí hacernos el hábito de traer el cubrebocas. Si van a hacer ejercicio al aire libre, también si no hay gente cerca, si no van a estar conviviendo con nadie más, pueden quitarse el cubrebocas, hacer su ejercicio y después ponérselo. A veces perdemos de vista que para llegar a los espacios públicos tenemos que pasar por situaciones que pudieran ser de riesgo. Por ejemplo, bajar una escalera, utilizar un elevador, estar en la entrada, en el lobby de un edificio o pues en el acceso de una zona de vecinos o lo que sea. Ahí podría haber riesgos y entonces lo ideal es antes de salir de casa me pongo el cubrebocas y ya que esté en la situación donde voy a hacer mi ejercicio, mi actividad, me lo puedo quitar y lo puedo y me puedo ahí ya hacer mi actividad y de regreso igual me lo pongo y tal. Cualquier cosita que salgan hay que utilizarlo. Nunca más útil este dicho de más vale prevenir, entonces usemos el cubrebocas y si es posible, pues no lo quitemos. Sí. Y hay que reiterar, si hay un mayor riesgo de contagio, por supuesto en espacios cerrados como el metro, esos transportes públicos donde no hay ventilación. ¿Qué decir sobre este tema, doctor? Exactamente, cualquier sitio que sea un sitio cerrado, un sitio concurrido y un sitio donde haya contacto cercano, esas 3 Cs, tratamos de acordarnos con esa mnemotecnia, las 3 Cs, sitios cerrados, sitios concurridos y contacto cercano, eso hay que evitarlo lo más que se pueda. Y si no lo podemos evitar, entonces hay que extremar las precauciones ahí, ¿sí? Entonces, cubrebocas en todo momento, evitar hablar mucho cuando estemos en un sitio así, evitar tocarnos la cara cuando estemos en esa situación también, y limpiarnos las manos en cuanto salgamos de ahí o incluso durante el viaje, ¿no? Pienso en un viaje en el metro,
Al entrar, pues si puedo no me agarro del barandal, si puedo trato de estar pues cerca de gente que esté protegida también con cubrebocas. Al salir me pongo alcohol con gel en las manos, al llegar a donde voy me lavo las manos y siempre con el cubrebocas para disminuir el riesgo de contagios. Doctor, estamos pensando en el metro, en estas combis, en microbuses, por ejemplo, que por supuesto hay una buena cantidad de personas, pero hay otros espacios donde gracias a la reapertura y a estas medidas, pues hay un control de personas, sí, aún siendo espacios cerrados. Pienso, no sé, en restaurantes, en algunas tiendas, incluso en reuniones familiares donde haya más de 2, 3 personas que conviven cotidianamente. A partir, digamos, de cuántas personas y qué sucede cuando hay, no sé, más de 10 personas en un mismo espacio, aún así mantener la sana distancia y, por supuesto, usar cubrebocas. Sí, de hecho, no juntarse con personas de otras casas, ¿no? No encerrarse a comer en casa con invitados de otras casas que no son de la tuya, porque se aumenta el riesgo ahí. Cuando estamos, sobre todo en esa situación, en un comedor cerrado, todos sin cubrebocas, todos hablando, generando aerosoles de partículas de saliva ahí volando, ahí hay riesgo, ¿sí? Entonces, tratar de evitarlo. Decía una de las notas introductorias que en Holanda están diciendo que no puedes invitar a más de 3 personas a tu casa para también evitar esas concurrencias, ¿no? Justamente ahí es donde ocurren la mayor parte de los riesgos. Y las otras situaciones de riesgo, pues son donde haya esto, lugares cerrados, contacto cercano y sitios concurridos, que podría ser desde una estética donde estén 4 personas en un localito encerrado, y luego la secadora haciendo que se mueva todo el aire y con que entre ahí un enfermo o una persona asintomática con el virus sin protección puede generar una situación de muy alto riesgo para las personas que estén ahí y que estén conviviendo por más de 10 minutos, que es más o menos lo que se toma, ¿no? 15 minutos de contacto cercano. Entonces, si nos acostumbramos a todos traer en todo momento el cubrebocas, mantener la sana distancia y la higiene de manos, creo que ya no vamos a tener que estar analizando cada situación y diciendo aquí me lo puedo quitar, acá no me lo puedo quitar. Más bien, pongámonoslo y no nos lo quitemos hasta que nos digan. Además el riesgo que implica también quitártelo y después ponértelo, también de eso ya hemos hablado en este espacio, doctor. Y bueno, estas cosas empezamos por lo que sí debemos seguir haciendo aún después de 6 meses y los meses que falten en que esta pandemia aún siga sin estar controlada, pero también me gustaría que habláramos de algunos hábitos que quizá hemos llevado a la práctica y que no son lo más recomendable o que no son muy funcionales porque se ha comprobado que no hay evidencia, digamos, o no hay mucha eficacia en cuanto al contagio, por ejemplo, en superficies, en cajas, en alimentos. ¿Qué hay de este tema, doctor? ¿Cómo lo actualizamos? Sí, durante los primeros meses de la epidemia pensábamos que el contagio a través de superficies contaminadas podría estar participando de manera importante. Ya ahorita vemos que lo más probable es que la participación de esos riesgos es muy baja, ¿no? O sea, lo de el súper al llegar, limpiar todo y acomodarlo y quizá eso puede ser que ya no sea necesario. También había como una idea de lo de los zapatos, los tapetes sanitizantes, limpiarse con tapetes sanitizantes. También esa es una medida que seguramente en los próximos días ya va a ser más bien como opcional porque no tiene un impacto directo y sí puede tener algunos riesgos que a veces no percibimos. Las personas con discapacidad les cuesta trabajo utilizarlos, una persona que no traiga el calzado adecuado, que no se ponga el líquido adecuado, las mascotas, ¿no? Como que son más los riesgos que el beneficio absoluto. Si alguien tiene inquietud por ese tema de la suela de los zapatos, pues que llegue a su casa y se los quite y los ponga en un sitio específico y nada más. Y desde luego, pues no jugar con los zapatos, pero eso ya espero que ya lo hiciéramos desde antes de la pandemia, ¿no? No agarrarlos, ni manipularlos, ni subirlos a la mesa, ni a los muebles, ¿no? Exactamente, hay hábitos de higiene que debemos tener desde antes y que debemos reiterar, por supuesto, en esta pandemia. Doctor, pues dejemos hasta ahí, digamos, estas medidas de prevención que debemos reiterar todos los días porque son indispensables para controlar esta pandemia y pasemos a otros temas que pues se han ido abordando durante las últimas semanas. Y me refiero a la cantidad de virus
que está directamente relacionada o no con el nivel de enfermedad que puede ocasionar en las personas. Es decir, se requieren muchos virus para que la persona esté contagiada. ¿Esto es cierto o es un mito? Sí. Sí, bueno, lo que condiciona las enfermedades infecciosas son 3 cosas. Las características del microorganismo que infecta, en este caso el virus de SARS-CoV-2, las características de la persona a la que llegue el virus, ¿no? Que ya lo vimos, las comorbilidades son mala mezcla, diabetes, hipertensión, obesidad, eso le va muy mal a la gente. Y la tercera, que es muy importante, es la cantidad de virus que llega o la cantidad de microbio que llega, ¿no? Entonces, si logramos incidir en las 3, la del virus quizá no podamos incidir mucho en sus características, pero sí podemos hacer que si nos llega, que nos llegue poco. Si nos llega poco virus y solo una vez o 2 veces, pero poquito en cantidad, lo más probable es que nuestro cuerpo lo pueda controlar, pueda montar una respuesta inmune y la evolución de la enfermedad sea muy favorable. Si tenemos una infección con gran cantidad de virus, que además exposición repetida, que prácticamente te va a estar multiplicando ahí los riesgos, eso no es favorable desde ningún punto de vista. Entonces, con el cubrebocas, insisto, la sana distancia y la higiene de manos, también lo que estamos provocando es que en caso de que nos llegue virus, sea poco el virus que nos llegue. Y entonces nuestro cuerpo lo pueda controlar. Se ha visto que sí, los pacientes más graves, pues hay un momento en el que son los pacientes que más virus tienen durante los primeros días de la enfermedad, que es también cuando más virus se encuentra en ellos. Y el riesgo de contagiar a otros con mucho virus es muy alto. Por eso insistimos en que cuando empiecen los signos y los síntomas de la enfermedad, inmediatamente aislemos a los enfermos, evitemos contagios y evitemos complicaciones en ellos. Aislar a los pacientes durante 14 días ha sido como una constante. ¿Hay alguna novedad en cuanto a este tema, doctor? ¿O cuánto tiempo después pueden seguir infectando las personas que ya comprobaron haber tenido COVID-19? De hecho, ahí hasta ya le ganamos ahorita, decimos que son 10 días. Una persona que comienza con signos y síntomas y que la evolución de su enfermedad es favorable, a los 10 días prácticamente deja de ser contagiosa, podría reincorporarse a algunas de las actividades que estuviera haciendo o podría también relajar un poco hacia el interior de la casa las medidas de prevención. Decíamos 14 días, pero digamos toda la evidencia ya apuntó a que son 10 días, dependiendo de que la evolución sea favorable. La gente que queda en hospital más tiempo, la gente que se tarda, que le da más grave la enfermedad, quizá el problema para su reincorporación no radique en que tengan el virus o no, porque no van a ser ya contagiosos, sino en alguna limitante que hayan tenido, ¿no? Fatiga, dificultad respiratoria o algún otro problema. Pues vamos a hablar de estos síntomas que también están relacionados con la influenza. Estaremos hablando de vacunas, de rebrotes y mucho más, pero es momento de hacer nuestra primer pausa, doctor, así que te pido que nos permitas unos minutos. Regresaremos para seguir resolviendo todas estas dudas que se nos acumulan durante ya tantas semanas. Y también los invitamos a que nos acompañen después de la pausa para hablar de nuestras recomendaciones de cultura y mucho más aquí en La UNAM Responde. No se vayan. Comenzamos este segundo bloque de La UNAM Responde con nuestras recomendaciones de cultura, que hoy es una invitación a muchas posibilidades. Se trata del Festival Arcadia, Festival de Cine Rescatado y Restaurado de la Filmoteca de nuestra universidad, que nos acerca a todos esos materiales fílmicos que podemos seguir disfrutando aún con el paso del tiempo, gracias al trabajo de especialistas que se dedican a hacer vigente nuestro cine en México y en distintas partes del mundo. Hoy nuestra recomendación es Arcadia en casa. La juventud que piensa es la enemiga. ¡Fuera la civilización! Esta plataforma de cine en línea pone a disposición del público películas que pertenecen al acervo de la Filmoteca. Pero general, ¡sálganos de la puerta de la sala! ¡Ay, no, por favor! Se trata de materiales audiovisuales que han resistido el paso del tiempo, algunos casi un siglo, gracias a la labor de esta instancia universitaria.
En el contexto de los 52 años del movimiento estudiantil del 68, Arcadia comparte imágenes que documentan las históricas luchas que se suscitaron en nuestro país, elaboradas en aquellos años donde las cintas se fabricaban en soporte de celulosa, un material altamente flamable y que ha sido rescatado gracias a laboratorios fotoquímicos. Del 2 al 6 de octubre podemos observar la historia de movimientos sociales con imágenes filmadas en México entre 1938 y 1968, desde el movimiento ferrocarrilero al movimiento estudiantil, del cual existe gran cantidad de material iconográfico que nos permite comprender este suceso y no olvidar el 2 de octubre. ¿Hubiera algún problema grave dentro de la universidad? ¿Ustedes participarían en actos violentos? No creo que los actos violentos sean precisamente la manera de solucionar los problemas, pero en última instancia es posible. ¿Usted participaría directamente? ¿Por qué no? Ahí la invitación para disfrutar del cine y del acervo de nuestra Filmoteca Universitaria. Y enseguida, de la mano de los chicos de Trending, vamos a visitar un museo que está ubicado en la Ciudad de México y que nos permite recordar algunos de esos momentos que poco fueron agradables en nuestro país y que forman parte de nuestra memoria histórica. Esto a propósito de la desaparición forzada. Veamos. En la actualidad, hablar de guerra sucia es hablar de disidencia política, de denuncias y represión, de desaparición forzada y presos políticos. El Museo Casa de la Memoria Indómita fue creado en homenaje a los desaparecidos políticos mexicanos cuando su lucha social y política fue frenada desde 1968 y hasta la década de los años 80, periodo denominado como la Guerra Sucia. Ubicada en Regina 66 en el centro histórico de la Ciudad de México, el museo fue una iniciativa del Comité Eureka, una organización no gubernamental que desde su fundación en 1977 ha tenido como objetivo localizar a todos los desaparecidos políticos en México. El Museo Casa de la Memoria Indómita es un lugar donde los crímenes del Estado se exponen a través de información testimonial y jurídica de los casos de violación a los derechos humanos. Cuenta con un acervo documental integrado por colecciones privadas de familiares de las víctimas que incluye fotografías y objetos relacionados con las desapariciones forzadas, que dan cuenta de la historia de los desaparecidos políticos de los últimos 40 años. El recorrido es un viaje en el tiempo, que nos lleva al 2 de octubre, a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A las imágenes se suman las declaraciones del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y también puede leerse la carta de un estudiante desaparecido el 10 de junio de 1971, el día del halconazo. Un espacio semioscuro, con una silla al centro, es una muestra que despierta la sensación de la dureza de un interrogatorio. Decenas de fotografías de jóvenes desaparecidos son parte de la recreación de las casas de las familias de clase media de mediados del siglo pasado. El Museo Casa de la Memoria Indómita es un recinto cultural, único en su tipo en México. Es un testimonio de combate, de denuncia contra la represión y la persecución. Es un llamado al respeto a la libertad y a las garantías individuales. Y enseguida vamos con la cápsula de No Memes y a manera de homenaje recordamos en este espacio al gran Salvador Joaquín Salvador Lavado Oquino con una de sus frases que indica: se trata de encontrar lo gracioso dentro de lo trágico. Veamos. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes.
tenemos aún muchas más preguntas en torno a COVID-19, influenza y por supuesto vacunas. Esto lo haremos después de la pausa aquí en La UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde y comenzamos este bloque hablando de equidad de género y el trabajo que realiza nuestra universidad en torno a este tema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Universitarias, una colaboración de la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la coordinación, les doy la bienvenida. Fíjense que mañana, 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Es por esta razón que hemos decidido que nuestro miércoles para la igualdad de esta semana fuera dedicado a este tema y especialmente desde la perspectiva de género. Como seguramente ustedes saben, el sector de las personas mayores es uno de los más vulnerables durante la pandemia. Un sector que ha permanecido olvidado por las políticas públicas, que ha permanecido marginado de los beneficios que tiene la obligación de dar un Estado a sus personas mayores, y eso las ha transformado en seres de una enorme fragilidad, prácticamente sin ingresos, sin seguridad social, sin sistema de salud. ¿Qué es lo que sucede entonces hoy con estas personas y qué es lo que sucede especialmente con las mujeres mayores? Esas mujeres que nos han cuidado durante toda la vida, a lo largo de generaciones y generaciones, y que sin embargo ahora como sociedad no estamos siendo capaces de cuidar. ¿Qué soluciones hay frente a esto? Eso nos ayudarán a pensar dos de las principales especialistas de la UNAM en el tema. Ellas son la doctora Verónica Montes de Oca y la doctora Nancy Flores Castillo, ambas del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Moderará este diálogo nuestra querida amiga Julieta Jiménez Cacho, quien coordina justamente un proyecto juvenil que es el de Piso 16 de Cultura UNAM. Veremos cómo se ponen en contacto estos dos extremos de la vida. Les esperamos, como cada miércoles, en el canal de YouTube Igualdad de Género UNAM. Y ahí esperamos también sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Muchísimas gracias, que tengan una maravillosa semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Es momento de retomar nuestra conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es académico de la Facultad de Medicina y también uno de los voceros de la Comisión para la Emergencia por COVID-19 de nuestra universidad. Doctor, pues uno de los temas, por supuesto, que está sobre la mesa son las vacunas. Ha estado en distintos medios de comunicación durante las últimas semanas que ya hay mexicanos que se han propuesto para que les apliquen esta vacuna, que están en la fase 3. ¿Qué sucede con las vacunas, con las fases? ¿Cuándo estarán disponibles? Porque hay muchas dudas y me parece también una esperanza un poco falsa sobre este tema, doctor. Exacto, así, justamente. Cuesta trabajo decirlo porque lo que queremos es otra cosa. Con todas sus palabras, es una falsa esperanza, cuando menos para el momento inmediato en el que estamos. Ahorita hay gente que ya se sentó, se cruzó de brazos porque ya escuchó la palabra vacuna cerca y todavía falta mucho para eso. Los procesos de desarrollo de vacunas son muy tardados porque tienen que cumplir con muchos pasos científicos y con muchos pasos regulatorios para garantizar que las vacunas que lleguen al mercado sean seguras, sean efectivas y sean productos de calidad. Entonces, actualmente hay alrededor de 200 proyectos de vacunas en todo el mundo, pero pues de diferentes etapas, unos todavía en etapas muy básicas de laboratorio, otros ya en pruebas en animales y en estudios de laboratorio ya más avanzados, y varios ya en pruebas clínicas en seres humanos, que básicamente hay 3 niveles
para ir probando las vacunas en estudios clínicos controlados en voluntarios. El primero de ellos son los estudios fase 1 en poquitas personas para ver si la dosis es la correcta, si el esquema es el adecuado, si no hay ningún riesgo, si no hay daño, si no hay eventos adversos. Cuando eso se cumple y ya se dice, esta va a ser mi vacuna, esta va a ser mi esquema, esta va a ser mi dosis, y no pasa nada con ella más que la respuesta inmune, entonces se escala a los de fase 2, en los que se reclutan un poco más de personas, alrededor de 100, máximo 200, y se hace un análisis de la seguridad y la eficacia en esas personas. Cuando todo sale bien ahí, entonces se hace un análisis en grupos mucho mayores, de varias decenas de miles, para garantizar que esa vacuna no causa ningún daño y que sí funciona. Entonces, actualmente hay 11 proyectos que están en esa etapa de desarrollo, que es la etapa 3, y han dicho todos ellos que no van a tener resultados cuando menos hasta antes de fin de año. Seguramente tendrán algunos resultados preliminares en noviembre, pero resultados ya más fuertes, más robustos, los iremos viendo en el primer trimestre del año que viene, ¿sí? Y dependiendo de lo que se encuentre ahí, se determinará si van a ser vacunas útiles o no. Y entonces, en función de eso, podremos ir programando para el segundo semestre del año que viene, ¿sí?, la adquisición, los grupos de riesgo, quién se va a vacunar, quién no se va a vacunar y todo eso. Entonces, son procesos muy lentos que no queremos que se acorten demasiado, que no queremos que se contaminen con las agendas políticas ni comerciales, sino que sean regidos básicamente por ciencia y por la regulación vigente. Y mientras tanto, la mejor forma de prevenir, ya lo hemos repetido varias veces, cubrebocas, sana distancia, higiene de manos. Eso es lo que nos va a ayudar ahorita. La vacuna nos va a ayudar en una etapa un poquito más varios meses más adelante. Doctor, son procesos lentos, complicados, complejos, pero necesarios precisamente para garantizar la seguridad de todas esas personas. Y bueno, podemos hablar brevemente de lo que significa que el que esté la vacuna lista, pero también es otro proceso que puede ser un poco complicado y largo, el de la vacunación en cuanto a producción, distribución y aplicación. Exacto, no es lo mismo vacuna que vacunación. Sí, porque la vacuna pues es el producto y va a llegar seguramente al aeropuerto o a la aduana o a los almacenes, y de ahí tiene que llegar hasta los usuarios. Y ahí es un punto muy crítico, porque justamente se tiene que primero determinar quién se va a vacunar, cuándo se va a vacunar, cómo se va a vacunar, dónde están esas personas que se van a vacunar, que acepten la vacunación y que la vacuna llegue en tiempo y forma, con la temperatura adecuada, el número de dosis adecuado, que hay un registro de a quién se le va a poner esa vacuna, toda la logística, cosas tan ridículas como que cerciorarnos de que quepan en los refrigeradores de los sitios donde son los centros de vacunación, porque les vas a mandar 1000 dosis, pues son, ¿qué serán? 10 cajitas, 100 cajitas, imagínate dónde va a caber eso. Tiene que estar previsto y es toda una logística que se tiene que hacer con anticipación y que se tiene que pues articular bien, financiar, etcétera. Es importantísimo, Rosy, que le dejemos claro a la gente que la vacuna no se va a poder usar de pronto de la noche a la mañana en todas las personas. La vacuna va a tener grupos prioritarios de uso, como lo estamos viendo ahorita con la de influenza. Primero personal de salud seguramente, después grupos de riesgo, ¿sí? Y va a tener que ser una vacunación ordenada, una vacunación bien respetada, planeada, para optimizar los recursos, para optimizar los recursos que vaya a haber. Pues tenemos muchas preguntas todavía en torno al coronavirus, pero ahora ya que mencionaste, la enfermedad de influenza, es una temporada que estamos por vivir aquí en nuestro país, implica otra emergencia, implica otro riesgo para la población. ¿Cómo se complica o no con la pandemia que estamos viviendo, doctor? Sí, bueno, ya se ha estado previendo que justamente en la época de frío, que comenzará justamente a partir de octubre, con el otoño y después ya el invierno franco a partir del 21 de diciembre, que comience
a aumentar la actividad en general de los virus respiratorios, de los otros virus de enfermedades respiratorias, que son entre ellos influenza, ¿no? Pero son adenovirus, rinovirus y varios otros virus que nos van a causar catarros comunes y gripas. Pero el que más nos preocupa ahí es la influenza, porque los grupos de riesgo son los mismos que para COVID, la vía de contagio es la misma que para COVID y siempre, cada año, hay muchas hospitalizaciones, hay muchos casos de influenza y no podemos, o sea, no puede eso sumarse a lo que ya está ocurriendo con COVID. Entonces, ahora se ha anunciado con mucha visibilidad lo de el inicio de la temporada de influenza para que nos vayamos preparando, porque ahora es cuando comienza a arrancar la temporada de influenza, comienzan los primeros contagios, comienzan los primeros casos. La parte más fuerte es en enero, todo el mes de enero es la parte más fuerte de la epidemia de influenza, pero lo que podríamos lograr es hacer que pase lo mismo que ha pasado en Japón o en Australia o en Argentina, en donde gracias a las medidas de prevención de COVID, que fueron sana distancia, higiene de manos, cubrebocas, confinamiento, suspensión de actividades, gracias a eso prácticamente no tuvieron influenza en sus temporadas. Entonces, si nosotros hacemos esas medidas fundamentales para prevenir COVID, también vamos a prevenir la influenza y entonces pues podríamos hacer una temporada de influenza mucho más llevadera. Lo que debemos hacer entonces es no necesariamente redoblar esfuerzos o medidas extras, sino seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo con COVID-19 para evitar también el contagio por influenza y otras enfermedades respiratorias. Exactamente. Y el personal de salud debe de vacunarse contra influenza y los grupos de riesgo deben de vacunarse prioritariamente contra influenza, las embarazadas, los menores de 6 años, personas mayores de 60 años y personas con comorbilidades, con enfermedades que pueden hacer que se ponga grave la influenza, ¿no? Como la obesidad, diabetes, hipertensión. Doctor, considerando esto, que se espera que la temporada más complicada sea para el mes de enero, ¿a partir de cuándo se recomienda entonces la vacunación de estos grupos de riesgo? Bueno, la vacunación a nivel general ya está comenzando ahorita, en estos días, mañana empieza me parece ya parte 1 de octubre. De la vacunación. Es un proceso que va a llevar varias semanas, es una estrategia muy compleja, son alrededor de 35 millones de dosis las que se ponen, entonces son varias semanas. En las siguientes semanas ahí habría que buscar ponerse la vacuna en caso de pertenecer a algún grupo de riesgo. Y cuando ya nos digan que ya están cubiertos los grupos de riesgo y que ya podemos pasar los siguientes, pues entonces ya buscar el turno para que nos toque la vacuna. Si se vacuna una persona que no es de un grupo de riesgo, pues estrictamente le va a estar quitando el lugar a una persona que sí es de un grupo de riesgo. Entonces hay que esperarnos un poco a que primero la vacuna llegue a los grupos de riesgo de manera efectiva y después ya cuando se generalice la vacunación, que quizá eso ocurra durante el mes de noviembre, entonces sí ya a nivel general todos los que alcancen habrá que ponerse la vacuna. Es una vacuna que está pensada básicamente para los grupos de riesgo, no es una vacuna para uso generalizado. No tendría caso utilizarla para uso generalizado, pero sí para grupos de riesgo que además ahora con COVID pues ya hemos visto que es muchísima gente la que está en esas condiciones. Exactamente, pues no confiarnos y está ahí la invitación, son enfermedades distintas, vacunas distintas, sigamos con las medidas de higiene, distanciamiento y el uso de cubrebocas. Doctor, nos quedan menos de 2 minutos, yo tengo muchas preguntas y no sé, más bien si quieres ayudarnos con algunos consejos muy generales, con alguna información que nos quedemos para cerrar este programa de la UNAM Responde. Pues mira, justamente, Rosy, podríamos, las notas del inicio de tu programa de hoy fue el rebrote en Europa. En Europa está reactivándose la epidemia muy fuerte y eso fue porque reabrieron todas las actividades, porque relajaron las medidas durante el verano y ahorita están comenzando a ver otra vez una actividad muy importante de la epidemia que los va a llevar otra vez al confinamiento y a encerrarse y a guardarse. Entonces lo que podemos hacer nosotros es tomar ese aprendizaje y hacer las reaperturas y hacer las actividades con mucha precaución, con mucho cuidado, para que no tengamos rebrotes fuertes y los rebrotes que tengamos los podamos ir controlando. Entonces, en todo momento, repito, cubrebocas,
sana distancia, higiene de manos y además identificar a los enfermos pronto, evitar que se compliquen y prevenir contagios. Creo que eso vamos haciéndolo de aquí a que termine el año y seguramente vamos a seguir viendo buenos resultados. Ya lo hicimos 6 meses y podemos hacerlo otros 3 o 4 o 5, los que sean necesarios. Doctor, nada más una pregunta casi de sí o no. Hay dudas sobre si en los países latinoamericanos, hispanoamericanos, donde hay un alto contagio, que digamos no se ha sentido como la curva tan evidente, se pueda vivir un rebrote tal cual como se ha vivido en otros países, por ejemplo, de Europa. Sí, se puede, incluso lo que puede pasar es que se contagien de otros países. O sea, Brasil tiene una actividad muy fuerte de la epidemia, el contacto con Europa ahorita puede introducir casos, con Estados Unidos puede introducir casos, entonces sí, se incrementa el riesgo para todos. Ok, entonces seguir muy atentos y recordemos las 3 Cs, que es nuestra tarea para aprendernos durante las próximas semanas, doctor. Exactamente. Evitar sitios concurridos, evitar contacto cercano y evitar sitios cerrados. Si logramos evitar esas 3 en la medida de lo posible y nos cuidamos en general, vamos a hacer que la epidemia esté más o menos a raya. Y sigamos siendo pacientes y sigamos siendo responsables con las medidas y las acciones de prevención que ya conocemos, y lo mismo sucederá con las otras enfermedades respiratorias que están por llegar, incluidas la influenza. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, médico de la Facultad de Medicina y uno de los voceros de esta comisión universitaria para atender la emergencia por COVID-19, muchas gracias por estos minutos, por la información. Seguimos acumulando dudas y nos volveremos a ver seguramente durante las próximas semanas. Gracias y buenas tardes. Chao, con mucho gusto. Gracias, doctor. Y bueno, tenemos mucha más información para cerrar este tema. Nos vamos nuevamente a Los Ángeles. Flavio termina estas colaboraciones desde este estado estadounidense, donde nos habla de un tema en verdad sensible, que son la repatriación de los cuerpos, un tema que se complica aún más durante esta pandemia. Bueno, pues aquí celebrando nuestro 210 aniversario de la independencia nacional. ¡Viva México! Hola, buenas tardes Rosa, buenas tardes a todos. Nuevamente me encuentro en el Consulado de México en la ciudad de Los Ángeles. Hoy estoy aquí en el consulado y es un día muy especial porque estamos celebrando el grito de la independencia. Ya acabamos de ver a Marcela, la cónsul general, en la celebración. Y hoy vengo a entrevistar a Felipe Carreras. Felipe Carrera es el cónsul encargado del Departamento de Protección, porque hay un tema que me interesa mucho, que es la repatriación de los restos, de las personas que han fallecido, su repatriación. Justamente había leído una noticia en el periódico que me interesaba mucho y bueno, contacté a Felipe para que nos cuente un poco más cómo funciona esto, teniendo en cuenta que en la idiosincrasia mexicana el rito de la muerte es muy importante y aquí los familiares reciben una urna con cenizas. Pues vamos a ver qué nos cuenta Felipe. Felipe, y el motivo principal por el cual yo vine aquí es por una noticia que leí en el periódico sobre como unas urnas que llegaron a México en un vuelo de Aeroméxico y hablaban mucho del problema que existía, ¿no? en tratar con los familiares por un tema de costumbre, de tradición, que no querían las cenizas, que querían el cuerpo. Sí, exacto. El programa de repatriación de restos es un programa que pues, implementamos aquí. Ciertamente el convenio con Aeroméxico se negoció desde la Subsecretaría para América del Norte. Aeroméxico amablemente permitió el uso de sus vuelos, de sus rutas aéreas para repatriar restos humanos a México siempre y cuando fueran cenizas. Hay un tema de regulaciones de sanidad, ¿no? Por cuestiones de salud pública, muchos de los estados de la República no permitieron la repatriación de cuerpos de personas que hayan fallecido por COVID. No por otra cosa, sino por el solo hecho de que un cuerpo sigue siendo contagioso. La única forma en la que cualquier cuerpo bacteriológico contagioso es eliminado es a través de la cremación. Felipe, y hablábamos también un poco con Marcela, justo en la entrevista que le hice a ella, sobre el tema de la tradición, ¿no? De la gente que
las familias que les cuesta mucho aceptar la idea de las cenizas y no recibir el cuerpo. Claro, no es lo preferible para una familia normalmente, ¿no? O sea, tú puedes imaginarte que no será lo mismo para ti despedirte de un familiar cuando lo ves de cuerpo entero a que te entregan una caja con cenizas, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hemos querido sensibilizar a la comunidad es que no estamos en una circunstancia normal, no son tiempos ordinarios. Estamos hablando de una pandemia internacional. Estamos en 2 países que han sido mayormente afectados por la pandemia, tanto por el número de contagios como por el número de muertes. Y ciertamente las regulaciones que se han establecido a nivel estatal pues tienen todo el sentido, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública. Claro, si tú le preguntas a un familiar cuyo pariente fue el que falleció, pues probablemente pues no sea lo idóneo para él, ¿no? ¿Qué te dicen ellos? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los familiares? Nunca es fácil superar la muerte de un familiar. A eso agrégale que mueren por coronavirus, ¿no? Una enfermedad muy triste porque además no tienes tú la oportunidad de pasar los últimos minutos con esa persona, porque obviamente en los hospitales te prohíben el acceso para que no se siga propagando el virus. Es especialmente trágica la forma en la que mueren, ¿no? Pero a ello agrégale que los familiares que quedaron en México no van a tener la posibilidad de despedirse como ellos quisieran de él. Entonces, obviamente es una situación muy complicada para muchos de ellos. Pero cuando tú les explicas que es por una cuestión de salud pública, que hay un riesgo, encontré en muchos de ellos pues total comprensión, porque pues uno por más dolor que tenga puede tener la empatía de creer que otras personas pueden contagiarse. Imagínate zonas alejadas de zonas rurales, donde a lo mejor no hay la mejor infraestructura para el manejo de los cuerpos y de las posibilidades de que se contagien comunidades enteras en México, pues obviamente no es difícil hacer un razonamiento de costos y beneficios y pensar que evidentemente tiene todo el sentido prohibirlo, ¿no? Y las familias, en los mayores de los casos, lo han entendido perfectamente. ¿Y aquellas que no? ¿Te han tocado casos más difíciles? Bueno, pues habrá algunos que tengan ciertas resistencias, pero al final de cuentas, algunos, por ejemplo, optaron por enterrarlos aquí. Claro, como tú bien mencionabas, hay un tema idiosincrático, ¿no? Que siempre los mexicanos hemos manifestado nuestro deseo de que si por alguna circunstancia morimos fuera de México, que nuestro último deseo siempre ha sido regresar. Y nuestras familias se lo toman muy en serio, ¿no? Y volver. Claro, y que digan que estoy dormido, pero que me traigan aquí, ¿no? O sea, es una cuestión muy idiosincrática. Lo que nosotros hemos dicho es que entendemos perfectamente esa cuestión tan cultural nuestra, pero en una pandemia, pues obviamente eso pasa a segundo término, ¿no? La salud pública tiene que primar. Claro. ¿Y tú cómo te sientes? O sea, en este momento, en tu experiencia consular o, bueno, diplomática, ¿estás viviendo como un momento distinto, difícil, a nivel pues personal? Sí. No, pues obviamente es muy doloroso. Te digo, la muerte es una de esas cosas que estamos ciertos sobre ella, y sin embargo siempre nos toca por sorpresa, siempre nos toma por sorpresa. Pero obviamente en una pandemia te vuelve las cosas mucho más complicadas. Pero por otro lado, yo creo que una de las cosas más satisfactorias que tiene este trabajo es justamente tener la posibilidad de ayudar.
Pues la repatriación de los cuerpos siempre es un tema, por supuesto, sensible y complicado, que ahora es una realidad de muchas familias mexicanas que esperan volverse a encontrar con sus familiares de otra manera que no es, por supuesto, a través de cenizas. En fin, y con esta historia, Flavio termina su entrega desde Los Ángeles, California. Veremos qué nos presenta para el próximo viernes. Y con esto terminamos un programa más de La UNAM Responde. Recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo, en punto de las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.